Ya era medianoche. Capítulo 3. Ya era medianoche y se sentía estúpido y completamente solo. Su consulta estaba llena de carpetas, montones de cuadernos y taquigrafía, montañas de papeles y un anticuado minicasete que llevaba una década obsoleto bajo una pequeña pila de cintas. Todo ello contenía la desordenada documentación que había acumulado sobre sus pacientes a lo largo de los años. Había notas sobre sueños y entradas anotadas que enumeraban pacientes a lo largo de los años. Había notas sobre suelos y entradas anotadas que enumeraban asociaciones críticas hechas por los pacientes a que se le habían ocurrido a él durante el tratamiento, palabras, frases, recuerdos reveladores. Si hubiera alguna escritura concebida para expresar la creencia de que el análisis era tanto arte como medicina, no podría ser mejor que el desorden que lo rodeaba. Había formularios nada metódicos, donde constaban estaturas, pesos, razas, regiones y lugares de origen. Tenían documentos sin órdenes alfabéticos que definían tensiones arteriales, temperaturas, pulsaciones y cantidades de orina. Ni siquiera contaban con tablas organizadas y accesibles donde figurasen listas de nombres, direcciones, parientes más cercanos y diagnósticos de los pacientes. Rick Stark no era internista, cardiólogo o patólogo. Especialistas que visitan a cada paciente buscando una respuesta claramente definida a una dolencia y que conservan notas detalladas sobre el tratamiento y la evolución. La especialidad que había elegido desafiaba la ciencia que ocupaba a las demás razas de la medicina. Eso era lo que convertía al analista en una especie de intruso dentro de la medicina, o a lo que atraía a la mayoría de quienes se dedicaban a esta profesión. Pero en este momento, Ricky estaba en medio de un revoltijo creciente y se sentía como un hombre que sale de un refugio subterráneo después de haber pasado un tornado. Se le ocurrió que había ignorado el caos que era en realidad su vida hasta algo grande y perjudicial. Había seguramente será inútil intentar revisar décadas de pacientes y centenares de terapias diarias, porque ya sospechaba que Rupenskinski no estaba ahí. Por lo menos no era de una manera fácil de identificar. Estaba convencido de que, si la persona que había escrito la carta hubiera honrado alguna vez su diván durante cierto tiempo que recibió tratamiento, lo habría reconocido el tono, el estilo de la escritura, todos los estados evidentes de cólera, rabia y furia. Para él, estos elementos habrían sido tan distintivos e inconfundibles como las huellas dactilares para un detective, pistas reveladoras a las que habrían estado atentos. Sabía que esta suposición contenía bastante arrogancia y pensó que no debería subestimar a Rupenskinski hasta que supiera mucho más sobre él. Pero estaba seguro de que ningún paciente al que hubiera psicoanalizado con normalidad volviera años más tarde resentido y enfurecido, tan cambiado como para ocultarle su identidad para poder regresar. Todavía cicatrices internas que lo habían impulsado a acudir a él en principio, o regresar frustrado y enfurecido, porque el análisis no es como un antibiótico para el alma, no erradica la desesperación infecciosa que incapacita a algunas personas. Regresar enfadado con la sensación de haber desapercibido años hablando sin que nada hubiera cambiado demasiado para él. Eran posibilidades, aunque en las casi 3 décadas de Ricky como analista había sido pocos. Cualquier tratamiento, por largo que fuera, conseguía invariablemente un éxito total. Siempre habría terapias con peores resultados que otras. Tenía que haber pacientes a los que hubiera ayudado, a los que hubiera ayudado menos, o que hubieran retrocedido de las percepciones que proporcionan el análisis hacia algún estado anterior, incapacitados de nuevo, desesperados de nuevo. Pero Rupenskinski presentaba un retrato muy distinto. El tono de la carta y el mensaje transmitió a mi hija de 14 años de su sobrino mostraba a una persona calculadora, agresiva y contra toda lógica, seguro de sí, de su misma forma. Un psicópata, pensó Ricky, asegurando un término clínico a alguien todavía confuso en su mente. Eso no significaba que tal vez una o dos veces a lo largo de las décadas de su carrera profesional no hubiera tratado a individuos con tendencia psicópatas, pero nadie había mostrado nunca el grado de odio y obsesión de Rupenskinski. Aún así, el autor de la carta era alguien relacionado con el paciente que había tratado sin éxito. El secreto estaba en determinar quiénes eran esos expacientes y el seguirle el rastro hasta Rupenskinski, porque ahora que la habían meditado varias horas, no le quedaba duda de que ahí estaba la relación. La persona que quería que se suicidara era mi hijo, era el hijo, el cónyuge o el amante de alguien. Así pues, la primera tarea consistía en determinar el paciente había dejado de
dejar el tratamiento en malas circunstancias. A partir de ahí podría empezar a retroceder. Se abrió paso por entre y revoltijo que había organizado hacia la mesa y tomó la carta de Rupensky. Pertenezco a algún momento de su pasado. Ricky observó fijamente las palabras y luego echó un vistazo a los montones de notas esparcidos por la consulta. De acuerdo, se dijo, la primera tarea es organizar mi historial profesional. Encontrar las partes que puedan eliminarse. Soltó un profundo suspiro. Había cometido algún error como interno en el hospital hacía más 25 años que volviera ahora para perseguido. ¿Podría recordar siquiera a esos pacientes cuando efectuaba su información psicoanalítica? Había participado en un estudio de esquizofrénicos paranoides ingresados en la sala de psiquiátrica del Hospital Bellevue. El objeto del estudio era determinar los factores previsibles de los crímenes violentos, pero no había sido un éxito clínico. Sin embargo, había conocido y participado en el tratamiento de los hombres que le había gustado demasiado en cuanto su trabajo en el estudio hubo determinado. Se retiró de nuevo al mundo más seguro y físicamente menos exigente de Freud y sus seguidores.